Hola, soy Pablo Carrillo. Este video es parte de mi evaluación final práctica. Pertenezco a la Universidad Intercontinental y este video es para la materia de Laboratorio de Constancia Total. El procesamiento es el procedimiento por el cual se va a reemplazar la placa base y encerado por un material plástico duro y pulido o pulible. Vamos a llevar esto a esto. El muflado. La definición de muflado se refiere a revestir un patrón en una mufla o la conversión del patrón de cera en acrílico. Los materiales de muflado son mufla metálica, vaselina, yeso tipo 2, modelos de yeso, nuestras bases y dientes, el separador de acrílico, que en este caso puede ser la vaselina, el acrílico termocurable y un papel celofán. La mufla dental es un recipiente destinado a contener el molde en el cual se conformará y procesará una prótesis dental de polímero. Debe de tener un perfecto ajuste y resistir altas temperaturas. Sus partes son la parte inferior con tapa, la parte media y la tapa, en este caso vista desde abajo y desde arriba. Las características físicas de la silicona por condensaciones son buena precisión, alta reproducción de detalle, ninguna deformación en mufla y resistencia a la ruptura y resistir temperaturas altas. Aplicación en laboratorio. Control de modelos diagnósticos de cera, modelos para reparación simples y compuestas, máscaras gingivales, aislamiento y protección de modelos en la mufla, registros oclusales, técnica de modelado y duplicado y duplicación de modelos de escayola. Las comerciales más conocidas podemos encontrar el Elite HD y el Z-Labor, ambos de Cermac, y el Ergasil 92, entre otras marcas. Los beneficios de su aplicación en prostodoncia son buena dureza final, alta fluidez inicial, alta reproducción de los detalles y fácil manipulación. La definición de desencerado es eliminar la cera que, para poder ser reemplazada con material líquido, necesita ser derretida. Los materiales que necesitamos son olla metálica, mufla, prensa y agua. El objetivo de este es retirar toda la cera del patrón de yeso y posteriormente colocar acrílico. La técnica es, debemos sumergir la mufla en agua hirviendo, después tenemos que abrirla para desencerar las dentaduras, tenemos que después desechar las dentaduras y terminar de desencerarlo. El empaquetamiento es literalmente el proceso en el que se reemplaza lo que era cera por resina acrílica. En cuanto al empaquetamiento, le voy a mencionar las características químicas de las resinas acrílicas. Son las perlillas de polimetilmetacrilato, el peróxido de benzoilo, los plastificantes como el talato de dibutilo, los pigmentos que son los óxidos metálicos, opacadores. Características físicas de las resinas acrílicas son estabilidad dimensional, radioopacidad, resistente al impacto y resistente a la abrasión. Los beneficios de su uso son biocompatibilidad, fácil manipulación, apariencia natural, resistencia a la tensión, pueden ser modeladas de formas complejas y no deben presentarse cambios de color ni pigmentación a lo largo del tiempo o de la vida de la dentadura. Las ventajas de los termopolimerizables son fácil mezclado y empaquetamiento del material, contracción del 6% y mayor tiempo de trabajo. Las ventajas de los autopolimerizables deben ser se tiene que trabajar fácilmente, óptima plasticidad, facilidad de color y perfecta adhesión. La secuencia de empaquetamiento les voy a enseñar un video y se los iré explicando para que se comprenda perfectamente. Una vez tenemos lista el acrílico, se procede a poner el acrílico dentro del yeso, también una vez puesto el separador yeso acrílico, muy importante. Después se tiene que poner encima el papel celofán para después tapar la mufla con la parte superior tapada. Después procedemos a llevarlo a la prensa, lo prensamos, abrimos la mufla y tenemos que quitar excedentes poquito a poquito. Y después aquí vemos cómo vuelven a cerrar la mufla y ponen un poquito más de acrílico hasta que no se pueda quitar más excedente o quede perfectamente saturado adentro de la mufla. El video que les enseñé ya traía la parte del prensado, pero ahorita voy a explicarles y definirles todo el proceso del procedimiento. El prensado es el procedimiento por el cual la mufla será sometida a una gran fuerza o presión. El objetivo de todo esto es
literalmente someter la mufla a una gran presión para evitar que en la prótesis se formen burbujas, o que quede distorsionado o poroso. Características de una prensa hidráulica. Está formada por un sistema de pistones por dentro que va a hacer que una pequeña presión aplicada al mango se convierta en una gran fuerza. Ahora acerca de la presión que se debe ejercer sobre la prensa. Bien, la primera vez se tiene que prensar lentamente y firmemente, dejando escapar los excedentes, permitiendo una presión de 500 libras. Después tienes que abrir la mufla y recortar todo con una espátula o con un bisturí. Luego vuelves a colgar el papel celofán, como se ve en el video, y vuelves a prensar, pero esta vez se prensa hasta las 1000 libras. Y se debe hacer lo mismo, se saca de la prensa, se abre la mufla, se quita el papel celofán, se retira el último, o por tercera vez se tiene que prensar con una fuerza o presión de 1500 libras, y a partir de aquí debes dejar reposar las muflas en las prensas por lo menos durante media hora. ¿Esto para qué? Para permitir que el acrílico se relaje y asiente para que tome una posición definitiva dentro de el yeso. Voy a hablar acerca del sistema tradicional de prensado de las muflas, ¿ok? Es el sistema mediante el cual las muflas serán llevadas con acrílico a un recipiente con agua a la temperatura indicada, para que éste inicie el proceso de polimerización. El material que utilizaremos son mufla, agua, recipiente polimerizador, olla de presión y, lo más importante, la prensa. En cuanto a las características de resina acrílica tienen la capacidad de ser moldeadas de forma compleja con el calor y con la presión de la prensa. Tienen capacidades esenciales y características necesarias para usarlos en la cavidad bucal y deben ser de fácil manipulación. Por último, tampoco deben presentar cambios de pigmentación ni de color a través del tiempo. El procedimiento para la forma tradicional se debe retirar el papel celofán, luego debes agregar otra capa de separador yeso acrílico, debes cerrar las muflas y ponerlo en la prensa otra vez. Se sumerge esta prensa en un hoyo con agua y este proceso se puede hacer de dos formas. La primera es esperando 8 horas a 74 grados centígrados. La segunda forma debe ser esperar hora y media a 74 grados centígrados y después ponerla la misma a 30 minutos a 100 grados centígrados. Al final debe retirar las muflas del agua y dejar enfriarlo lentamente a temperatura ambiente. El ciclo correcto de polimerización deberá ser a partir de la temperatura ambiente hasta los 74 grados Celsius, cuidando siempre de no sobrepasar durante el tiempo normal de procesado. Este control de la temperatura y tiempo se facilita hacer con las estufas tipo Hanau o Nevin, que permiten programar por etapas las fases de elevación del calor hasta llegar a la temperatura deseada o correcta, permitiendo una polimerización más compleja. Y varios métodos y tiempos para llevar a cabo este proceso. El primero es colocar las prensas en agua a temperatura ambiente y aumentar la temperatura paulatinamente en 30 minutos a 74 grados Celsius y dejarlo ahí durante 8 horas sin paso final de hervido. En el segundo método de tiempo largo se debe colocar las prensas en el agua a temperatura ambiente y aumentarlo paulatinamente igual en 30 minutos a 74 grados Celsius. Pero aquí lo dejamos en 8 horas con un paso final de hervido a 100 grados Celsius durante 1 hora el hervido para evitar el exceso de monómero. Después, el método de tiempo corto se mantiene inicialmente desde antes de poner la mufla a 74 grados Celsius durante 2 horas. Después se elevará la temperatura a 100 grados Celsius durante... Las ventajas de este procedimiento es que es el más exacto, más económico y más sencillo. Las desventajas son: es un proceso muy tardado, exige una temperatura constante, exacta y perfecta y consumo de gas o electricidad. En cuanto al sistema SR de Ivoclar, ese sistema se refiere a un sistema de inyección especialmente desarrollado para compensar la contracción de polimerización en el acrílico. Gracias a la polimerización controlada mediante la presión y calor, es posible compensar la contracción del acrilato durante la polimerización mediante la inyección continuada de material, permitiendo así productos de gran calidad con propiedades físicas excelentes. Los materiales necesitamos mufla, brida, pistón de inyección, patrón para enmuflado, resortes, llave hexagonal, el cap vibrator, una bañera de polimerización, una prensa hidráulica igual y las bolas de plástico. En cuanto a las características de resina acrílica
Tienen la capacidad de ser moldeadas de forma compleja con el calor y con la presión de la prensa. Tienen capacidades esenciales y características necesarias para usarlos en la cavidad bucal y deben ser de fácil manipulación. Por último, tampoco deben presentar cambios de pigmentación ni de color a través del tiempo. Procedimiento del sistema SR de Ivoclar. Para empezar, se tiene que aislar la mufla del yeso con vaselina. Después, colocar los patrones de muflado en la mufla. Mezclamos el yeso duro y enmuflamos el modelo humedecido. Para continuar, tenemos que eliminar el sobrante de yeso del aislante térmico y de las partes de la mufla. Para la colocación del embudo, se tiene que retirar el patrón una vez fragado el yeso y debemos colocarlo después en su lugar enmuflado con el embudo. Para dentaduras completas superiores es suficiente un canal de inyección. Este se va a poner en forma de abanico desde la punta del embudo hacia el paladar. En caso de dentaduras completas inferiores, ahora sí se van a requerir dos canales inferiores desde las extremidades posteriores. En el caso de esqueléticos con sillas individuales debe colocarse un canal en el extremo distal y un canal circular en cada silla. Después, para colocar las canales de cera rosa, se tienen que colocar antes de la preparación de la... Los canales de inyección deben tener un diámetro aproximado de 3 a 5 milímetros. No deben dañar alrededor del yeso y se debe elegir siempre el trayecto más corto. Se tiene que colocar la mitad superior de la mufla tras el aislamiento con vaselina o con algún separador yeso acrílico. Después se tiene que mezclar el yeso y vertirlo sobre los dientes, evitando cualquier formación o cualquier tipo de formación de burbujas hasta que el borde incisal y las áreas incisales están completamente cubiertas. El siguiente paso sería el escaldado, el número 5. Para empezar, se precalienta la mufla al menos durante 5 minutos en agua muy caliente. Eliminamos la cera y escaldamos perfectamente. Después se deja enfriar ambas mitades de la mufla a temperatura ambiente. Se tienen que eliminar los restos de yeso del embudo, también del resto de la mufla, del borde, y se debe aislar térmicamente. El siguiente paso es el aislamiento, el número 6. Las superficies de yeso aún húmedas se tienen que aislar 2 veces con separador yeso acrílico. También se puede utilizar una pistola pulverizadora con separador. Se tiene que evitar la formación de charcos por completo y con la pistola nos ayudamos un poquito a eso. Y no debemos eliminar la capa de separador con agua. El paso número 7 sería la preparación de las cápsulas. Debemos extraer el recipiente monómero de la cápsula y abrimos por la zona de ruptura girando el extremo. El paso número 8 sería vertir el monómero dentro de la cápsula y antes de la mezcla tenemos que volver a colocar el recipiente monómero en la cápsula. Después de esto tenemos que agitar brevemente la mezcla, pero de forma definida y con la suficiente fuerza. Lo siguiente sería colocar la cápsula en el cap vibrator y debemos fijar la cápsula con la cinta de goma. Después de fijar la cápsula tenemos que mezclar durante 5 minutos con el material, con el cap vibrator. Después se va a formar una bola con material de prótesis de Ivoclar. Si después de haberlo mezclado durante 5 minutos no se ha formado una bola, puede prolongarse la mezcla hasta otros 30 segundos, con un total de 5 minutos y medio. En caso de no formarse la bola de material, no influye de forma alguna con el tipo de material, entonces no se preocupen si no se hace una bola. Al finalizar esto, debemos retirar el recipiente de monómero vacío, por ejemplo con un poquito de aire comprimido. Debemos colocar la cápsula sobre el émbolo y debemos empujar el material hacia arriba con movimientos basculantes. De esta forma